se nos pide que encontremos el enfoque del vértice, y que dirijamos los trucos para la parábola dada por la ecuación y al cuadrado menos 6 y más 8x más 41 es igual a 0. Para encontrar el enfoque del vértice y trucos directos, escribiremos la ecuación de la parábola y la forma estándar, que es una de las dos formas siguientes. Porque nuestra ecuación contiene la y al cuadrado y no al cuadrado de x, escribiremos la ecuación en la segunda forma o la forma. El cuadrado de y menos k es igual a 4p multiplicado por recuerde la cantidad de x menos h porque la parte y es cuadrado, el plus se abre a la izquierda o a la derecha según el signo de p. Si p es positivo, el plus se abre a la derecha. Si p es negativo, la parábola se abre a la izquierda, y hk es el vértice en toda la ecuación. En forma estándar, primero tenemos aísle los términos y a la izquierda y mueve los demás términos hacia la derecha. Esto indica el paso es restar 8x, y restar 41 en ambos lados de la ecuación. Esto nos da y al cuadrado menos 6, y es igual a y menos 8x menos 41, y ahora completamos el cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación para formar un cuadrado perfecto. Recuerdo de trinomios. Para ello, añadimos este cuadrado de la mitad del coeficiente de y a ambos los lados de la ecuación. El cuadrado de la mitad de menos 6 es igual a un cuadrado de menos 3 o más 9. Ahora sumamos 9 a ambos lados de la ecuación, y ahora simplificamos y factorizamos. El lado izquierdo ahora es un trinomio cuadrado perfecto. Los factores de 9 más que suman menos 6 son negativos 3 y menos 3. Los factores del lado izquierdo a dos factores binomiales de y menos 3 simplificadores. A la derecha tenemos menos 8x menos 32. Para el siguiente paso, escribamos. El lado izquierdo es un cuadrado de y menos 3 y factorizaremos menos 8 desde la derecha. Esto nos da el cuadrado de y menos 3 es igual a menos 8 veces la cantidad de x más 4. Observe que si distribuimos menos 8, todavía tenemos menos 8x menos 32. Ahora tenemos la ecuación en forma estándar. Observe que 4p es igual a menos 8 y, por lo tanto, p es menos 2. Como p es negativo y la parte y es cuadrada, nosotros ahora sabemos que la plus se abre a la izquierda y nos pareceremos a la OLP se muestra aquí en nuestras notas. Recordemos que el vértice es HK, y porque la APLA se abre a la izquierda, el foco siempre está dentro de la parábola y, por lo tanto, el foco es la izquierda del vértice. Y la distancia desde el vértice del foco siempre es igual al valor APC de P unidades. El valor APC de P también nos da la distancia desde el vértice al directrix. Esta línea vertical aquí para en el siguiente paso, sigamos y encontremos el vértice, que nuevamente tiene coordenadas h, k. Como tenemos x más 4, la coordenada x es menos 4, y como tenemos y menos 3, la coordenada y es 3 más. El vértice es el punto. Menos 4,3. Sigamos adelante y planifiquemos esto en el plano de coordenadas. Y en el siguiente paso encontraremos la P, que nuevamente nos dará una distancia desde el vértice hasta el foco, así como una distancia desde el vértice hasta el directorio. Al observar la forma de nuestra ecuación, tenemos 4p igual a menos 8, dividiendo ambos lados por 4. Tenemos p igual a menos 2. El y ausente de menos 2 es 2, lo que indica la distancia. Desde el vértice del foco son 2 unidades, y en la distancia desde el vértice de los trucos directos también es de 2 unidades. Bueno, si conocemos el enfoque está a la izquierda del vértice para encontrar las coordenadas del foco, tendríamos que restar 2 de la x coordenada del vértice. Sigamos adelante y hagamos eso. El enfoque es el punto negativo 4 menos 2,3. Simplificar el enfoque es punto menos 6,3. También grafiquemos esto en el plano de coordenadas y, de nuevo, observe esto está a 2 unidades a la izquierda del vértice, y mientras estamos aquí, podemos seguir y dibuja el directrix, que es la línea vertical, 2 unidades a la derecha del vértice. Dado que el vértice es menos 4,3, el directrix sería la línea vertical x es igual a menos 2. Esta línea vertical aquí. Observe cómo es muy útil dibujar partes de la parábola a medida que determinamos la clave componentes de manera más formal. Para encontrar la ecuación del directo XX, porque hay 2 unidades a la derecha del vértice, tendríamos que añadir 2 a la coordenada x del vértice. La XX directa es x igual a menos 4 más 2, lo que nos da x igual a menos 2. Antes de irnos, vamos adelante y dibuja el APLA. La APLA parecería algo como esta abertura a la izquierda. Espero que te haya resultado útil.